Bienvenido, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada, Med, Eric y yo estudiamos el séptimo capítulo de Primera de Samuel. Nosotros vimos cómo Dios está dispuesto a ayudarnos a ganar nuestras batallas si nos arrepentimos genuinamente y buscamos su voluntad en nuestras vidas. Eleazar estuvo dispuesto a cuidar del arca del pacto reverentemente, aunque no era de linaje sacerdotal, y Dios lo bendijo a él y a su hogar. Samuel amonestó al pueblo a servir solamente a Dios. Ellos se deshicieron de los ídolos que representaban a los dioses de esa región y como resultado Dios les dio la victoria sobre los filisteos. Dios los derrotó no solamente por un corto periodo de tiempo, los israelitas recuperaron toda la tierra que habían perdido a los filisteos y ellos ya no entraron al territorio de Israel mientras Samuel estuvo al frente del pueblo. Después de esa batalla, Samuel continuó haciendo lo que siempre hacía desde su niñez, ministrando al pueblo de Israel. Él viajaba a través de la nación, guiando al pueblo a una adoración genuina al Señor. En este capítulo vemos una característica desafortunada que Samuel heredó de Elí y cómo esto llevó a los ancianos de Israel a hacerle una petición interesante. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Beerseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Este capítulo empieza con Samuel envejeciendo. Él, como todos nosotros, llegamos a un punto en que ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Para resolver este problema, Samuel nombró a sus hijos para tomar su lugar como caudillos sobre la nación de Israel. Sin embargo, vemos que ellos no pudieron seguir el mismo ejemplo de Samuel. Vemos en este instante una repetición de la historia. Elí sirvió, pero sus hijos eran corruptos. Samuel sirvió, pero ahora sus hijos son corruptos. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Los ancianos fueron a Samuel y le dijeron que no aceptarían a sus hijos como jueces. ¿Por qué? Porque no seguían el mismo ejemplo de Samuel. Lamentablemente su solución no fue mucha mejor que la de Samuel. Ellos dijeron que querían ser igual que las demás naciones. El hecho de pedir un rey no era necesariamente algo malo. De hecho, en Deuteronomio vemos que Dios tenía planes de establecer un rey en Israel. Sin embargo, el problema fue en la razón. Ellos querían un rey para ser como las demás naciones. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Dice que Samuel no se agradó con lo que le dijeron los ancianos. Tal vez era como Elí, que no podía confrontar a sus hijos. Pero también él reconoció que esta no era la voluntad de Dios, el ser como las demás naciones. Algo bueno que vemos aquí de la reacción de Samuel es que no solamente se quedó desagradado, sino que fue y oró al Señor. Fue a clamar a Él, a conversar con Él para ver qué debería hacer. Y vemos la respuesta del Señor.
Este es el patrón que Israel ha seguido desde que Dios lo sacó de Egipto. Si vemos la historia en Éxodo hasta este punto de Samuel, vemos que los israelitas rechazan a Dios, se quejan con Dios, no están a gusto con lo que Dios les ha dado. Y Dios reconoce que ellos quieren un rey porque quieren ir a servir a otros dioses. Esto sigue demostrando que Israel aún no confía totalmente en el Señor. Desde que Dios lo había sacado de Egipto, les había demostrado a través de las 10 plagas, a través de los milagros en el desierto, su gran poder y su gran amor hacia ellos. Pero ellos no confiaban en el Señor porque querían algo que pudieran ver. Dios le dice a Samuel, diles que yo les daré un rey, pero aclárale todo lo que ese rey va a imponer sobre ellos. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas. Y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Samuel va al pueblo y le dice todo lo que un rey les iba a hacer. Le menciona que un rey tomaría a sus hijos para servir en diferentes funciones, ya sea como soldados, ya sea como empleados, ya sea como sirvientes en sus palacios, ya sea quitarle su tierra y más aún de la tierra que el rey no le quite, le va a quitar parte de la cosecha de esa tierra. Así que Dios le dice al pueblo a través de Samuel, el día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero yo no les responderé. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, y el Señor le respondió, atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad. Aún con la advertencia que Samuel le dio al pueblo, ellos dijeron que igual quieren un rey porque serán como las demás naciones y ese rey iría delante del pueblo a las batallas. Así que Samuel le dice la respuesta del pueblo al Señor. Vemos el contraste. Cuando Samuel tuvo problemas, fue directamente al Señor. Cuando el pueblo tuvo problemas, tuvo que hablarle a Samuel para que Samuel vaya al Señor. Al final, Samuel le dice a todo el mundo que vayan a su ciudad y que él se encargaría de encontrarles un rey. Eso es importante porque el pueblo pide un rey porque tal vez ya no quiere atender a la voz del Señor, pero Dios sigue en control porque Él mismo será el que escoge el rey para el pueblo. Cuando conocimos a Elí, aprendimos que sus hijos estaban sirviendo a Dios irreverentemente, de tal manera que los israelitas ya no querían ofrecerle sacrificios a Dios. Desafortunadamente, parece que Samuel crió a sus hijos en una manera similar. Como padres y líderes debemos asegurar que estamos enseñando intencionalmente a los que vienen detrás de nosotros cómo servirle a Dios correctamente.
Parece que Samuel fue un buen ejemplo para sus hijos, pero tal vez no pasó suficiente tiempo con ellos. Con Josué vemos el extremo de solamente cuidar de su propia familia, lo cual no parece ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y con Samuel y Elí vemos el otro extremo en el cual parece que ellos se preocupaban más por el pueblo de Israel que por sus propias familias. Al estudiar esta clase leí un artículo de la revista Christianity Today titulada When Ministry Hurts Your Family, o sea, cuando el ministerio destruye a tu familia. El autor, Roger Fernández, luchaba para balancear sus responsabilidades con su familia y con su ministerio. Después de unas malas experiencias, él se dio cuenta que al decidir ser un buen padre y esposo, su iglesia creció más. Además, él reconoció que la iglesia sobrevivirá después de su partida, pero su familia no podrá sobrevivir sin él. Si Elí hubiera enseñado a sus hijos correctamente, Israel tal vez no hubiera sufrido su gran derrota contra los filisteos, y si Samuel hubiera hecho lo mismo, Israel tal vez no hubiera querido pedir un rey como lo tienen las demás naciones. Israel quiso ser como las naciones alrededor. Parece que se les olvidó la promesa que Dios le había hecho a Jacob, el nieto de Abraham. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Similarmente, no somos llamados a ser como el resto del mundo. Más aún, somos llamados a bendecir a los demás con las buenas nuevas que de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al fin y al cabo, tenemos que reconocer que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso Jesús oró por protección por sus discípulos en su última oración antes de su crucifixión registrada en el Evangelio de Juan. Creo que las palabras que Dios le dijo a Samuel son unas de las más tristes en la Biblia. No te han rechazado a ti, Samuel, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Pero, ¿no es esto algo que hacemos nosotros también? Como nuestro rey, Dios nos manda a amarle a Él sobre todo y amar a los demás como a nosotros mismos. Jesús dio su vida por nosotros, pero en vez de dejar nuestros deseos carnales y servirle fielmente, vivimos una vida egoísta. Necesitamos ser como Pablo y vivir conforme al Espíritu de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, somos hechos coherederos con Cristo, compartiendo en sus sufrimientos y en su gloria. Cuando Jesús enseñó acerca del juicio final, Él les dijo a los benditos que le habían servido a Él en sus tiempos de necesidad, y les dijo a los malditos que no le habían servido en sus tiempos de necesidad. Ambos dijeron: nunca te habíamos visto en tiempos de necesidad. Pero Él le contestó: todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Esto significa que debemos servir a los demás como a nosotros mismos, porque al hacerlo estaremos sirviendo a Dios mismo. Dios le dijo a Samuel que le diga claramente al pueblo de Israel qué sucedería al ellos tener un rey. Lo único que un rey terrenal haría era tomar. Cuando servimos a otros ídolos, el sexo, el dinero, la carrera o la fama, sin darle la prioridad a Dios, veremos que esas cosas solamente nos quitan gozo y paz. Esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Él desperdició todo lo que tenía viviendo una vida temeraria y al final se encontró viviendo entre cerdos. Por el contrario, si servimos a Dios consistente y reverentemente, Dios siempre proveerá. El Señor dirige los caminos del hombre cuando se compadece en su modo de vida. Si el hombre cae, no se queda en el suelo porque el Señor lo sostiene de la mano.
Yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. El justo es misericordioso y siempre presta. Sus hijos son para otros una bendición. Jesús dijo que la ley y los profetas dependen de los siguientes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si seguimos estos mandamientos, Dios nos ayudará a alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Muchas gracias por mirar este video. Dios le bendiga.